Bueno, nos gozamos, ¿verdad, hermanos?, de estar aquí en esta mañana y disfrutar juntos de la comunión los unos con los otros, también adorar al Señor, cantarle. Siempre lo decimos, pero es un privilegio el poder hacerlo y hacerlo con la libertad que tenemos de poder congregarnos libremente. En esta mañana he decidido hacer un pequeño parón en Tesalonicenses, ya que si Dios lo permite, las 3 próximas semanas estaremos viajando a Los Ángeles para estar allí en una conferencia misionera y pedimos también vuestras oraciones durante este tiempo, que el Señor nos esté guiando. Es la primera vez que Lala y Noah van a regresar y va a ser sin duda especial para ellas. Yo tuve la oportunidad de estar en marzo en la conferencia de pastores, pero siempre es un motivo de oración, ¿verdad? Que el Señor nos cuide en el viaje y que pueda ser de bendición allí. Estaré predicando en varios contextos, varias oportunidades que el Señor nos ha permitido, y estaré llevando también vuestros saludos a la iglesia allí, a los hermanos. Así que vamos a hacer un pequeño parón en nuestro estudio de Tesalonicenses y continuaremos, Dios mediante, a mi regreso. Bueno, Carlos ya lo presentó en esta mañana acerca de la lectura, va a estar en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. No sé, aquellos que os gusta la historia y conocéis acerca del rey Luis XIV de Francia. Él murió en el año 1715 y murió después de haber reinado durante 72 años. Tenía él 76 años cuando murió y reinó durante 72 años, o sea que prácticamente toda su vida fue rey. Pero él se llamó a sí mismo el Grande. Él fue quien hizo famosa la declaración de "el Estado soy yo soy el Estado", decía este rey. Y su corte real era una de las más poderosas y magníficas de aquel entonces en toda Europa. El funeral aquel fue algo espectacular. O sea, llenaron la catedral de adornos, de estatuas, mostrando así la espléndida grandeza de este rey. Pero había un detalle muy curioso, y es que este rey estaba muerto en un ataúd de oro. La capilla con una luz muy, muy tenue, y este ataúd de oro en el medio de la catedral, alumbrado con una vela. Se dieron órdenes expresas para que la basílica estuviera colocada de esta manera y que tan solo una vela estuviese iluminando este ataúd de oro. Imaginaros miles de personas congregadas, profundo silencio, familia real, nobles, la corte, gobernantes de otros países, todos expectantes. Entonces el que oficiaba el entierro se acercó al ataúd y lentamente apagó la vela y dijo: "Solo Dios es grande. Solo Dios es grande". Muchas veces también nosotros nos pasa algo parecido. Pretendemos iluminar nuestra vida, pretendemos dar luz a nuestro propio yo, a quienes somos, como si nosotros realmente fuésemos lo más importante. Nos creemos fuertes, nos creemos poderosos, nos creemos capaces, nos creemos que somos sabios. Nos enfocamos en nosotros mismos, descansamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en nuestros propios medios y muchas veces ignoramos que no somos nada. Realmente estamos olvidando de que solo Dios es grande. Y esto es lo que nos enseña el pasaje de esta mañana. Yo os invito a hacer la lectura en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Marcos capítulo 4, verso 35. Dice así la palabra de Dios: "Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Bueno, una historia conocida por todos, ¿verdad? Jesús calmando la tempestad. Es importante recordar que Marcos está escribiendo aquí a gentiles, creyentes que están viviendo en Roma. Estos son los lectores del Evangelio de Marcos, creyentes viviendo bajo el Imperio Romano, en aquel entonces bajo el imperio de Nerón. Y es interesante recordar cómo empieza el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esto es lo que enfoca el Evangelio de Marcos y prácticamente el resto de los evangelios igual. Jesús es el Hijo de Dios. Marcos lo hace notar aquí en su primer versículo, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero encontramos en el punto central de este Evangelio, en el capítulo 8, también una declaración similar, capítulo 8, verso 29. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: «Oye, ¿y vosotros quién decís que soy yo?». Y respondiendo Pedro le dice: «Tú eres el Cristo». Y cuando Marcos termina su evangelio, en el capítulo 15, ya hacia el final, encontramos ahí la confesión del centurión romano, Marcos 15, verso 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». Y Marcos presenta aquí que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Marcos se enfoca principalmente no solamente en decir quién es Jesús, sino en decir en qué pueden confiar aquellos que son discípulos de Jesús. Imaginaros Marcos escribiendo a romanos, viviendo bajo el imperio de Nerón, siendo perseguidos, y les está contando: este es Jesús, el Hijo de Dios, y nosotros somos discípulos de Él. Y Marcos, a lo largo del Evangelio, está enseñando a los que están leyendo este escrito de que son discípulos de Cristo. ¿Recordáis el Marcos 10, 35? Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, vosotros sois siervos también, vosotros sois siervos, discípulos de Cristo. Y desde el llamado de los discípulos en el capítulo 1 hasta la comisión de los discípulos en el capítulo 16, todo el Evangelio de Marcos está enseñando a los que están leyendo esto que son discípulos de Cristo, que son siervos de Cristo, que pueden confiar en Él porque Él es el Hijo de Dios y podemos estar seguros en Él, podemos ser fortalecidos, podemos tener ánimo y seguir confiados aún a pesar de la persecución. Ese es el contexto del Evangelio de Marcos. Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto sus discípulos deben de caminar confiados en Él. Y el pasaje de esta mañana, en el capítulo 4, versos 35 al 41, se halla dentro de una sección en la cual Jesús está manifestando su deidad. Marcos en este capítulo nos está mostrando cómo Jesús tiene autoridad incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. El poder de Jesús es sobre la naturaleza. Pero si seguimos leyendo en el capítulo 5, versos del 1 al 20, Jesús está manifestando su poder sobre
los poderes del demonio, sobre los poderes de Satanás, sobre aquellos espíritus inmundos y las fuerzas demoníacas. Y si continuamos leyendo en el capítulo 5, Jesús está manifestando su poder incluso sobre la enfermedad, sanando a la hija de Jairo, resucitándola, incluso el poder de Jesús sobre la muerte. Jesús en esta sección está manifestando su absoluto poder. Y fijaros cómo Jesús elige en el capítulo 3 a sus discípulos. Capítulo 3, versos del 13 al 19. Jesús elige a los discípulos y los envía en esa misión en el capítulo 6. Notad en vuestras Biblias, capítulo 6, versos del 7 al 12. Y entre que Jesús elige a sus discípulos y los envía a la misión, Jesús les enseña a sus discípulos quién es Él. Vosotros vais a ir a la misión que yo os voy a encomendar, pero vosotros sois mis discípulos y yo soy Dios. Eso es lo que manifiesta aquí Jesús en estas escenas. Y los discípulos aprendieron por medio de lo que sucede aquí en el mar de Galilea. Aprendieron a confiar plenamente en su maestro. Que cuando enfrentasen ese día y fuesen enviados a la misión, podrían tener confianza, podrían estar seguros porque son discípulos de Cristo, son discípulos de Dios. No porque ellos fueran importantes, no porque ellos fueran muy capaces, sino porque eran siervos de un gran Dios. Y esto es lo que quisiera que meditásemos en esta mañana. Quisiera que considerásemos esta realidad de que si eres hijo de Dios, eres siervo de un gran Dios. Y quisiera que estudiando este pasaje consideremos 4 evidencias de que somos siervos de un gran Dios, hermanos. 4 razones, 4 evidencias que nos ayudan a confiar en Él. Porque somos siervos de un gran Dios, no porque seamos muy capaces o tengamos mucho poder o seamos muy fuertes, sino porque somos siervos de un gran Dios. Y la primera evidencia la encontramos en los versos 35 al 38. Somos siervos de un gran Dios porque Él es soberano. Somos siervos de un gran Dios porque Él es soberano. Fijaros verso 35. Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Comienza el pasaje diciendo, en aquel día, Jesús está aquí subido a la barca, Jesús está enseñando a las multitudes a la orilla del mar de Galilea. Lo encontramos esto en el primer versículo del capítulo 4. Jesús empezó a enseñar junto al mar, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que Jesús, entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba junto al mar, en la orilla. Imaginaos la escena, Jesús en la barca, sobre el mar, y toda la gente escuchando desde la orilla. En ese mismo día. Había estado enseñando a lo largo de todo el día. Jesús estaba exhausto de estar predicando, de estar enseñando, y la gente se agolpaba para oírle. De manera que cuando llega la noche, al atardecer, cuando ya el sol está cayendo y desapareciendo, Jesús dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Jesús quería cruzar el mar de Galilea y pasar a la otra orilla para descansar. Así que nos dice el texto que despiden a la gente. Los discípulos hacen exactamente lo que Jesús les dice, toman a Jesús en la barca tal y como Él está y comienzan a cruzar. Esta era una barca pequeña, una barca para pescadores, aproximadamente entre unos 10, 15 pasajeros podrían ir ahí dentro. Y eran las barcas que se utilizaban ahí en el mar de Galilea para la pesca. Muchos de los discípulos eran pescadores y conocían perfectamente cómo manejarse en una barca. Se habían criado en el mar de Galilea. Así que cruzan al otro lado del mar.
El mar de Galilea tiene unos 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. En relativamente poco tiempo uno podría cruzar al otro lado. Este era un viaje relativamente corto. Generalmente un mar tranquilo, mar de Galilea, un mar idóneo para la pesca, pero que en ocasiones y de manera repentina se producían fuertes tempestades. Es interesante ver cómo este mar está situado a 200 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Está rodeado al oeste por dos grandes valles que sirven de canal y embudo y generan fuertes ráfagas de viento. Las olas pueden llegar a alcanzar los 3 metros de altura. Al noreste del lago se encuentra el Monte Hermón, un monte que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Desde el pico del Monte Hermón hasta el mar de Galilea había 3.000 metros. De manera que el aire frío del Monte Hermón proveniente de ahí caía sobre el mar, se juntaba con el aire caliente del mar de Galilea y producía condiciones climáticas adecuadas para una tempestad, para una tormenta, de una forma repentina, de una forma impredecible. Pero este es Jesús, quien en su soberanía manda a los discípulos cruzar el mar de Galilea. Jesús está aquí dirigiendo a sus discípulos a esta fuerte tempestad. No fue una coincidencia, no fue algo que tomó a Jesús desprevenido, no fue una sorpresa para Jesús. Jesús quería poner a sus discípulos en medio de la tempestad. Este era el propósito soberano de Jesús. Y dice el verso 37 que se levantó una gran tempestad. Una tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La tempestad se describe aquí como una fuerte tormenta de viento, como un tipo de huracán, fuertes ráfagas de viento, soplando, arrastrando la barca de un lado para otro. Aquellos que habéis estado en la mar, habéis sido marineros o habéis tenido alguna experiencia de este tipo, sabéis lo que es esto. Las olas eran tan grandes que estaban subiendo por encima de la barca. Nos dice el texto que se echaban las olas en la barca. Literalmente las olas caían sobre la barca, llenando la barca de agua, produciendo inestabilidad. Y el verbo echaba que se emplea aquí es un presente continuo. Esto implica que continuamente las olas estaban cayendo una y otra vez, echándose sobre la barca. Tal era la situación que como resultado nos dice el pasaje que la barca estaba a punto de hundirse. Dice el texto, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y este adverbio ya es enfático en el texto. Añade gravedad al asunto. Indica que la barca ya se estaba hundiendo. Es difícil imaginarnos esta situación, ¿verdad? Leyendo tan solo un versículo. Un huracán, mar de Galilea, las olas están cayendo, una barca pequeña, 15 personas, 15 marineros expertos al límite de su aguante. El verbo se anegaba tiene la idea de llenarse por completo. La barca ya se anegaba, estaba al máximo de su capacidad. Tal era la tempestad que la barca estaba al límite. No solamente llena de agua, sino arrastrada por el viento. Y los discípulos habían perdido el control. Sus vidas estaban peligrando. Pero fijaros lo que dice el verso 38. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En medio de esta situación dramática, en medio de esta circunstancia, Jesús está durmiendo.
Jesús está durmiendo ahí en la parte trasera de la barca sobre algún tipo de almohadón, de almohada, sobre un cabezal, aparentemente, hermanos, ajeno a las circunstancias. Los verbos dormir y despertar que se emplean en este pasaje evidencian este tremendo contraste, ¿verdad? Por un lado, la peligrosa tempestad, que los discípulos están a punto de morirse, y por otro lado, el sosegado reposo de Jesús, que Él está tranquilamente durmiendo. Sin duda, este pasaje nos está enseñando de que Jesús es completamente hombre para tener necesidad y para dormir, porque Él estaba exhausto de estar enseñando, pero Jesús también es completamente Dios. Porque en medio de esa tempestad Él está en completo reposo, completamente tranquilo, durmiendo. Hermanos, este versículo es una maravillosa evidencia de la humanidad de Cristo, de su humanidad, su perfecta humanidad y de la deidad de Cristo, de que Él es Dios. Jesús estaba humanamente dormido en sueño profundo, pero Jesús estaba divinamente despierto. Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Él estaba protegiendo a sus discípulos. Hermanos, nada sucede sin el permiso de Dios. Esto es una muestra de la soberanía de Dios, de que Él es soberano. A veces parece que Él está ausente, ¿verdad? A veces parece que Él está dormido, pero Él siempre está presente. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestros límites. Jesús sabía que las olas caían sobre la barca, olas de 3 metros que se echaban sobre la barca, que la barca estaba a punto de hundirse, que estaba llena de agua, que había un viento tipo de huracán. Jesús sabía todas estas cosas. Él conoce exactamente la situación de nuestras vidas. Aunque Él parece que esté dormido, aunque Él parece que esté ausente, Él está presente porque Él es soberano. Pero los discípulos dudaban. Oh, estos discípulos dudando del Señor Jesús. Y se dirigen al mismo Dios para despertarle. Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te preocupa que vamos a morir? ¿No te preocupa, no te inquieta que se está hundiendo la barca? ¿No te agita? ¿Estás tan plácidamente dormido? Estamos a punto de morir. Tú eres nuestro Maestro y no tienes cuidado de nosotros. Esto es un grito de angustia, hermanos. Los discípulos dudando, perecemos, Maestro. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta que estamos a punto de morir? Estás ausente a nuestra realidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto mismo? No estamos en la barca con Jesús, pero le acusamos. Acusamos a Dios de que está ausente de nuestra vida. Acusamos a Dios de que Él no sabe lo que nos sucede. Como que Él no sabe nada de tu vida. Como que Él no se preocupa de nuestra realidad. Y le decimos, no tienes cuidado, Señor, que perecemos. Los discípulos habían olvidado de que había sido Jesús el que les había dicho, crucemos al otro lado del mar. El mismo Jesús que había sanado, el mismo Jesús que había mostrado su poder. Este Jesús los había llevado al mar de Galilea y los había introducido en esa fuerte tempestad. Porque Él es soberano. Claro que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros y de nuestras vidas si Él es Dios? Dios conoce cada ola que cae sobre nosotros. Él conoce cómo está nuestra barca. Él sabe dónde está nuestro límite.
Él sabe la situación si es extrema. Él sabe hasta dónde podemos soportar, hasta dónde podemos aguantar. Porque todo está en el absoluto dominio de Dios. Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y notar que Jesús estaba tranquilo. Esto no era un transatlántico. Esta era una barca pequeña. Las olas caían en un lado y caían también en el otro. Jesús está tranquilo. En medio de la prueba, en medio de la tempestad. Todo está bajo su plan soberano. Él es soberano. Por muy dura que sea tu dificultad, por muy dura o extrema que sea tu circunstancia, no acuses a Dios de estar dormido. No acuses a Dios de estar ausente de tu vida, porque Él es soberano. Debemos de tener confianza y estar seguros en que Él es soberano. Él no solamente es soberano cuando todo está tranquilo, cuando todo está apaciguado en nuestra vida, cuando hay completa calma en nuestra vida. Él sigue siendo soberano aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la debilidad, porque Él conoce nuestras vidas, Él conoce lo más íntimo de nosotros. Y es Él quien en su soberanía nos pone en medio de la tempestad. Y debemos recordar esto de que Él es soberano, de que Él domina, de que Él conoce, de que, hermanos, somos siervos de un gran Dios. Y no solo este pasaje nos evidencia de que Él es soberano, hay una segunda evidencia en este pasaje que nos muestra de que somos siervos de un gran Dios. Y es que Él es omnipotente. Él es omnipotente. Fijaros verso 39. Dice así, verso 39, Marcos 4, 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Notar cómo Jesús se despierta, se levanta para reprender al viento y al mar. Y este verbo reprender es el mismo que emplea Marcos cuando Jesús reprende a un espíritu inmundo y le dice: Jesús, cállate, sal de él. Encontramos esto en Marcos 1, verso 25. No quiere decir esto que que el mar era un espíritu inmundo y que Jesús está sacando un espíritu inmundo del mar. No, sino lo que quiere decir es que Jesús está reprendiendo con la misma autoridad de sus palabras. Reprendiendo al mar, reprendiendo al viento. Calla, enmudece. Es una orden directa hacia ellos, hacia las fuerzas de la naturaleza. Ambos imperativos, Jesús ordenando al viento que se calle. Ordenando al mar que deje de oírse su sonido. Que se calmen sus aguas, que se calmen sus olas. Que haya completo silencio. Cuando Jesús dice aquí calla, enfatiza la idea de que haya silencio. Que deje de oírse el ruido. Es el mismo verbo que se emplea allí en Lucas capítulo 1 cuando encontramos que Zacarías se quedó mudo. Cuando no creyó las palabras del ángel, Zacarías quedó mudo. Calla. Jesús diciéndole al mar que se calle. Y el segundo verbo diciendo enmudece, que tiene la idea de amordazar, de poner un bozal. Jesús está ordenando al viento, ordenando al mar para que de repente dejen de oírse. Jesús no hizo aquí grandes aspavientos. Jesús no fue sorprendido por la tempestad. Jesús no dijo: oh, wow, vaya tempestad que se ha levantado mientras dormía. Jesús en su soberanía se despierta y reprende
al mar, reprende al viento. Tan solo la palabra de Cristo. Tan solo la palabra de Cristo, tan solo la voz de Cristo, tan solo la reprensión de Cristo, no grandes aspavientos, tan solo sus palabras, poniendo de manifiesto que Él es Dios, de que su palabra tiene autoridad, de que su palabra tiene poder. Y como consecuencia de la orden de Jesús, vemos en el pasaje, ahí en el verso 39, que el viento cesó el viento, el mar se calmó, y ambos verbos, cesar y se hizo grande bonanza, ambos verbos implican un resultado inmediato. Todos los que estamos aquí hemos visto alguna vez una tempestad y sabemos que al final de la tempestad viene la calma, ¿verdad? Pero este es un resultado inmediato. Esto es algo que ha sucedido en el mismo instante en el que Jesús dice, calla, enmudece, cesa el viento y se hace grande bonanza. Recordar a los marineros que están ahí, los discípulos, hombres expertos en el mar, que sin duda habrían visto más de una tempestad, que habrían visto cómo llega la tempestad y cómo se va la tempestad. Pero estos hombres se dan cuenta de que el mar está reaccionando a las palabras de Jesús, porque esta es una palabra con autoridad. El mar y el viento no se calmaron por un proceso natural, el mar y el viento se calmaron en obediencia a las palabras de Jesús. Y dice el pasaje que se hizo grande bonanza, se hizo una gran quietud, se hizo una gran calma. Es muy notable el contraste aquí, ¿verdad? Entre la gran tempestad y ahora la gran calma. Antes unas olas encrespadas cayendo por encima de la barca, fuertes vientos, un huracán. Y ahora por la autoridad de Jesús, por las palabras de Jesús, una gran quietud. De esa gran tempestad a la gran calma. Hermanos, Él es omnipotente. Él tiene poder para transformar una peligrosa tormenta en una perfecta y absoluta calma. Y Él no necesita nada. Él no necesita a nadie. Él es autosuficiente. Nuestro Dios es autosuficiente, hermanos, lo creemos o no. Él tiene poder para meterte en una tempestad y Él tiene poder para sacarte de la tempestad. Y Él no necesita de otras cosas. No necesita que recurras a otras cosas porque Él es suficiente. Cristo es suficiente para nuestras vidas. Él tiene poder, su palabra tiene poder. Y puede hacer una grande bonanza. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. ¿Estás dudando de su poder? ¿Estás dudando de su palabra? Quizás tu circunstancia es extrema. Quizás estás pensando que tu tempestad es demasiado grande para que nada la pueda apaciguar. Pero Él tiene poder para traer calma a nuestra vida. Él tiene poder para apaciguar nuestras marejadas. Él tiene poder para calmar la tormenta de nuestras vidas. De hecho, hermanos, solo Él tiene poder. Quizás puedes recurrir a otras cosas en esta vida para poder cambiar de una forma momentánea tu situación. Pero, hermanos, solo Cristo tiene absoluto poder para traer calma a tu vida, para traer bonanza a tu vida. Y nada más, absolutamente nada más, va a poder calmar la tormenta. Él es todopoderoso. Y necesitamos reconocer esto en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, reconocer nuestra absoluta necesidad de Él. De que no somos nada, hermanos. De que no somos nada y necesitamos de Cristo. Reconocer que es la palabra de Cristo la que tiene poder.
de que es la voz de Cristo la que es suprema, la que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y necesitamos someternos así como el viento y el mar obedecieron a Jesús. Entonces podremos tener seguridad, entonces podremos tener confianza de que Él es el gran Dios, de que Él es el soberano, de que Él es el omnipotente, de que no son nuestros esfuerzos, no es nuestra capacidad, no es nuestra experiencia de la vida, hermanos. Es solo Cristo quien tiene poder para calmar nuestra tempestad. Él es soberano, Él es omnipotente, pero este pasaje nos muestra también una tercera evidencia. Una tercera evidencia de que podemos estar seguros en Él, de que somos siervos de un gran Dios. La tercera evidencia es que Él es confiable. No solamente Él es soberano, Él es omnipotente, Él es confiable. Notar el verso 40, Marcos 4, 40. Y les dijo Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús se dirige ahora a sus discípulos, después de haberse dirigido al mar, después de haber reprendido al mar y al viento, ahora está dirigiéndose a sus discípulos y reprendiéndoles. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así temerosos? Y el verbo amedrentados, describe a una persona con falta de confianza. ¿Por qué os falta la confianza? Y la pregunta conlleva cierta reprensión. Se dirige a ellos de la misma manera que se dirige al mar. ¿Por qué estáis temerosos? ¿Por qué no tenéis confianza? Y les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y la idea aquí es, ¿aún no tenéis fe? ¿Todavía no tenéis fe? ¿Pero todavía no entendéis quién soy yo? ¿Todavía no confiáis en mí? ¿Habéis oído mis enseñanzas? ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Habéis conocido? ¿Habéis leído la Escritura? ¿Habéis visto mis obras y todavía no tenéis confianza? ¿Todavía estáis así amedrentados? La falta de confianza llevó a los discípulos a estar temerosos, a ser incapaces de confiar en Dios. Los discípulos están aquí más preocupados por la tormenta, más preocupados por la tempestad, más preocupados por la barca que se llena de agua, de que vamos a perecer, vamos a morir. Y Jesús reprende su actitud. Notar que Jesús no reprende su falta de conocimiento, Jesús reprende su actitud, Jesús reprende la práctica de ese conocimiento que ellos tenían. ¿Todavía estáis así temerosos? ¿No sucede así también con nosotros, hermanos? Las pruebas, la aflicción, el sufrimiento, las circunstancias de nuestra vida que nos hacen que estemos ansiosos, que nos hacen que estemos preocupados, que estemos temerosos. Estamos amedrentados, con falta de confianza. Sin embargo, Él es confiable, Él es fiel, Él es inmutable, Él nunca falla. Sabemos esto, hermanos, que no hay razón para dudar de Dios, que no hay razón para temer en la vida. En cambio, sí hay evidencias para confiar en Dios. Somos siervos del gran Dios, aún en medio de esa tragedia, aún en medio de esa circunstancia de la vida, aún en medio de la tempestad más peligrosa. Él es confiable, Él es seguro, Él es la roca firme, Él es quien tiene cuidado de nuestras vidas.
Dios es confiable, sea cual sea nuestra situación. 4 evidencias. La primera, Él es soberano. La segunda, Él es omnipotente. La tercera, Él es confiable. Y la cuarta evidencia que encontramos en este pasaje y de una manera rotunda y conclusiva es que Él es Dios. Él es Dios. Verso 41, Marcos 4, 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es muy llamativa la manera en que los discípulos reaccionan, hermanos. No sé si estáis pensando en esto, pero el pasaje dice: temieron con gran temor. Ahora no solo estaban amedrentados y con miedo porque su vida peligraba, sino que ahora estaban temiendo todavía más con gran temor. Los discípulos se acababan de dar cuenta de que estaban en la misma barca con Dios, en la misma presencia de Dios. Hermanos, cuando uno pensaría que después de la tormenta los discípulos estarían tranquilos, se hizo grande bonanza, dice el verso 39, ya había calma en el mar. Uno pensaría, bueno, ahora ya estamos tranquilos, sin temer. Dice el pasaje que temieron con gran temor. Había algo más temeroso que la fuerte tempestad. Había algo más inquietante que las grandes olas que caían sobre la barca, hermanos. Era estar en la misma barca con Dios. La presencia de Dios produjo en ellos más temor que incluso la posibilidad de perder su vida. Notar la progresión que hace Marcos aquí. Verso 37, notar cómo aquí hay una gran tempestad. Fijaros que el pasaje dice gran tempestad. De la gran tempestad pasamos al verso 39, a la gran calma. Dice el verso 39 que se hizo grande bonanza. Y ahora llegamos al verso 41, de la gran tempestad a la gran calma, al gran temor. Ahora dice que temieron con gran temor. Y quisiera por un momento que pensásemos en la experiencia que tuvieron aquellos marineros cuando estaban en el barco con Jonás. ¿Recordáis la historia, verdad? De escuela dominical. Podemos ir ahí por un momento al libro de Jonás. Porque los marineros que acompañan a Jonás viven esta misma escena, una escena muy similar a esta. ¿Recordáis que Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive y predique allí el evangelio? Pero sabemos que Jonás no fue obediente, él no obedeció la voz de Dios y él quiso ir en dirección contraria. Así que encontró un barco que fuera rumbo a Tarsis y se subió en él. Pero dice el verso 4, Jonás 1:4, que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros estaban aquí con miedo, preocupados, clamando. Pero Jonás está dormido. Así que los marineros van a despertarle. Las olas están cayendo contra el barco está a punto de romperse. Y despiertan a Jonás para que clame a su Dios. Y leemos en el verso 10 que aquellos hombres temieron en gran manera cuando Jonás le dijo: yo temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Así que en el verso 11 le dicen los marineros: bueno, ¿qué haremos? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y dice el verso 12, tomadme, echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El mar se embravecía más y más, pero cuando toman a Jonás y lo echan al mar, dice allí el verso 15, que el mar se aquietó de su furor. Y fijaros cómo reaccionan los marineros. No reaccionan con calma, no reaccionan con tranquilidad al ver que ya no peligra su vida, sino que dice el verso 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Dios estaba ahí presente, aquietando las aguas. Dios estaba calmando esa tempestad. Dios estaba ahí enmudeciendo el viento. Y estos hombres se dan cuenta de que ese es Dios y temen con gran temor. Esto es lo mismo que le sucede a los discípulos en la barca. Se dan cuenta de que este es Dios, de que este es Jehová, de que este es el gran yo soy, de quien habían leído sin duda en los Salmos, Salmo 107, verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Jehová cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas. Salmo 89, verso 9, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová. Tu fidelidad te rodea, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Los discípulos estaban conscientes de que Jesús era Dios y ahora estaban temiendo con gran temor. Dios mismo presente en su barca, aquel que tiene poder para dominar las aguas, aquel que tiene poder para callar el viento. Y los discípulos temieron con gran temor. Hermanos, a veces olvidamos de que Dios es Dios, de que Él es soberano, de que Él es omnipotente, de que Él es confiable. A veces hacemos un Dios a nuestra medida, a medida de nuestras necesidades, como una especie de Dios de bolsillo, que está aquí para darme lo que yo necesito, para darme mi bienestar personal. Dios es Dios. Y Dios está por encima de tus circunstancias y puede meterte en una tempestad y puede sacarte de la tempestad. Y Dios sigue siendo Dios. Y debemos de tener más temor delante de Dios. Él está en la misma barca contigo. Recuerda esto, cuando enfrentes persecución, cuando enfrentes sufrimiento o tempestad o dificultades de las que sean. Jesús está en la barca contigo y Jesús es Dios. Él no está ausente, Él no está dormido, Él no sabe, Él no está al margen de lo que te sucede en la vida. Él está muy presente, Él te ha puesto en una tempestad y Él es el único que puede sacarte de la tempestad. No recurras a otras cosas, no vayas a otros, ve a Cristo, porque Él es Dios. Y quizás, hermanos, este es el momento para confesar nuestro pecado, para confesar nuestra incredulidad, nuestras acusaciones a Dios, nuestra falta de confianza en la vida, hermanos, de que estamos amedrentados, de que nos falta fe, de que no confiamos, de que donde estamos es soberanía de Dios. Cristo es Dios. Mira, la tempestad llega tarde o temprano. Quizás en esta mañana estás aquí, estás sufriendo, quizás estás atravesando una fuerte tormenta en tu vida, quizás no lo estás, pero lo vas a estar en el futuro. La barca puede que esté ya anegada, llena de agua, que las olas estén continuamente cayendo y que los vientos sean muy fuertes, de manera que has perdido el control.
En medio de esa gran tempestad, Cristo es soberano. Cristo es soberano. Él sabe cada centímetro cúbico de agua que ha entrado en tu barca. Él sabe cada circunstancia mejor que tú. Él domina toda la situación. Él tiene todo en absoluto control. De hecho, nada sucede sin su permiso, porque Él es soberano. Él no está ausente de nuestra vida, hermanos. Él no está al margen de lo que nos sucede en la vida. A veces puede que esté silencioso, a veces puede que parezca que está dormido, pero Él está presente. Y Él está contigo en la barca. Él es soberano. Pero recuerda esto también cuando enfrentes la tempestad, que Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Hermanos, Él no necesita nada. Él no necesita a nadie. Tan solo su palabra puede producir una grande bonanza inmediatamente en tu vida. No necesita recurrir a otras cosas. Él está al control. Y Él es plenamente capaz de traer calma a tu vida, de traer bonanza, de traer sosiego. Y recuerda esto también, de que su palabra es poderosa, hermanos. La palabra de Cristo es poderosa. A veces vemos en nuestras Biblias la palabra, las frases de Jesús en rojo y pensamos, bueno, esta es la poderosa. Estas son las frases con poder. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. De principio a fin, la palabra de Dios, desde Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios, la voz de Dios, es la que es poderosa en nuestra vida. Es la que va a traer sosiego, es la que va a traer calma, es la que va a traer reposo. Es a donde debemos recurrir una y otra vez cuando hay problemas con el trabajo, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con los hijos. Es la palabra de Dios porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es omnipotente, porque Él tiene todo poder. Y porque Él es confiable, hermanos. Él es fiel. Él es confiable, podemos confiar en Él. Y cuando dudamos, hermanos, estamos pecando. Cuando dudamos de Dios, o cuando acusamos a Dios, o cuando nos quejamos en la vida, estamos pecando. Porque Dios es soberano y permite en tu vida circunstancias con un propósito para su gloria. Él es confiable. Él es inmutable, sus promesas son eternas. Su palabra permanece de generación en generación. Podemos confiar en Él. Y hermanos, por último, en medio de la tempestad, recuerda que Cristo es Dios. Él no es un Dios a tu medida. Él no es un Dios de bolsillo que puedes acomodar para tus circunstancias o tu propio placer o tu propio deleite. Él es Dios. Pensar en esto es interesante, que lo que trajo reposo y sosiego a los discípulos no fue la calma de la tempestad, hermanos. No fue la calma de la tempestad. No fue que las olas dejaron de entrar en la barca. No fue que el viento cesó. Lo que trajo reposo y sosiego a los discípulos fue entender que Jesús era Dios. En medio de esa gran tempestad, confiemos en Dios. Confiemos en aquel que nos ha dicho, crucemos al otro lado del mar. Confiemos en aquel que parece dormido, pero Él está controlando. Él es quien ha levantado el fuerte viento. Él es quien está echando las olas sobre la barca, pero Él está en la barca. Confía en aquel que es poderoso. Confía en la palabra de Cristo, que es la suprema autoridad en nuestra vida. Confía en aquel que es fiel, en aquel que no falla, en aquel que es inmutable, porque Él es Dios.
Y reconoce esto, hermano, de que Él es Dios. Y quizás aún en medio de la tempestad, aún en medio de la circunstancia, cuando estamos pidiendo reposo, cuando estamos pidiendo tranquilidad, cuando estamos pidiendo que Dios nos libre de esto, Él es Dios. Y debemos de postrarnos delante de Él en esa realidad. Tú, Señor, tú sabes, tú permites, tú me mandas cruzar al otro lado, tú eres soberano, pero yo confío en ti. Yo confío en tu voz, yo confío en tu palabra y me postro delante de ti. Si tengo que sufrir, sufriré para tu gloria. Que el Señor nos ayude a tener esto presente en medio de la tempestad, de que, hermanos, somos siervos de un gran Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque al leer, Señor, este pasaje inspirado por el Espíritu Santo, vemos, Señor, cómo tú te has mostrado a aquellos discípulos de una manera gloriosa y de una manera, Señor, que aún leyéndolo hoy somos reconfortados, Señor. Y podemos, Señor, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra circunstancia, saber que tú estás al control, de que tú permites todo. Señor, ayúdanos a comprender esta realidad, a vivir en esta realidad, confiando plenamente en ti, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas y humillándonos delante de ti, sometiéndonos, Señor, a tu voluntad. Y obra, Señor, quizás en algún alma que está aquí en esta mañana que todavía permanece en rebeldía delante de ti, todavía permanece, Señor, aferrada a su confianza, a sus méritos, a sus obras, tratando de ganar la salvación por medio de lo que hace. Señor, trae luz a su vida de que somos muertos, de que no somos nada, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de Cristo en nuestra vida. Señor, salva a las almas que todavía están perdidas, Señor. Muestra tu gracia a ellas, que vengan a ti confesando sus pecados, poniendo su confianza y su fe en Cristo, nuestra roca eterna. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.